creo que de la glándula, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Mucosa. Líquido de la mucosa. Ya. Ya. Primero tenemos que saber qué es una cavidad serosa. ¿Y qué cavidades serosas tenemos en el cuerpo? La cavidad serosa. Debe tener con la vegetalizada. Ajá. Serían carne, ¿Empezamos? Por los pleura. Por el corazón. El cardio. Y en el estómago. Peritoneo. Esa membrana serosa, si se acuerdan, hay de dos tipos: la parietal y la visceral. La visceral ya que está pegado a la víscera y la parietal a la pared. Ya se hablado de los pulmones, del corazón o del peritoneo. Ahora, te dice que dentro de esas dos cavidades, o sea, dentro de esas dos membranas, entre la visceral y el parietal, hay líquidos. Y esos son los líquidos serosos. Es normal que haya líquidos, pero tenemos que saber diferenciar la cantidad de líquido que hay en esas cavidades. Lo normal en la pleura, ¿cuál es lo normal del líquido pleurítico? Si alguien sabe. Lo normal, lo fisiológico del líquido pleural. De 5 a 10 ml. ¿En el corazón? También lo mismo. No, en el peritoneo ya acaba. En el peritoneo ya llega de 15 a 20 ml. En el peritoneo. Entonces, tienen que saber qué es lo normal dentro de esas cavidades. Luego, los líquidos de función te dice que son ultrafiltrados del plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Qué porcentaje de plasma es de la sangre? Es eritrocítica Es este parejo, ¿no? 35%. Eritrocítica este parejo, ¿no? 55% de eso. No me acuerdo. No creo. Entonces, esos son los conceptos que tienen que tener claros: qué es líquido seroso, qué es cavidad serosa, qué cavidades tenemos. Ahora yo creo que si hablamos de la pleura, cuando hay un aumento de líquido, lo mismo en el peritoneo, hay técnicas para realizar ese drenaje. ¿Qué se llama en los pulmones? Toracocentesis. En el corazón, o en el pericardio, ¿qué se llama? El corazón, ¿cómo lo llamarían ustedes? Pericardiocentesis. ¿Y en el peritoneo? No, paracentesis. Paracentesis del abdomen. Entonces tienen que tener en claro esas técnicas. Cuando haya una sobrecarga de líquido pleural, se realiza la toracocentesis. Si hay una sobrecarga de líquido pericárdico, se realiza la pericardiocentesis. Del peritoneo, la paracentesis. Entonces, esos tres conceptos: paracentesis, pericardiocentesis y toracocentesis. Su guía menciona solamente la toracocentesis, pero es el mismo procedimiento que se realiza en todo, ya que es solo realizar una función para extraer el líquido que está en exceso. Entonces, los conceptos que tienen que tener claro va a ser identificar la microbiota de los líquidos de función y los principales agentes patógenos productores de infecciones a este nivel. Entonces, determinar las condiciones para la toma de muestra de líquido pleural acíclico, ya sea pericárdico igual, y describir el procedimiento bacteriológico
que se realiza con el líquido de función. La anterior clase hemos hablado de meningitis. ¿Qué examen pedirían si le dieran una muestra de líquido cefalorraquídeo? Un análisis todo completo. Lo mismo es en el líquido pleural o en el líquido pericardio o en el líquido del peritoneo. Se pide el mismo examen, un análisis físico, químico y bacteriológico. Entonces los líquidos son una ultrafiltración del plasma. Ahí está si hablamos del líquido pleural, que está en el espacio pleural, que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Qué componentes regulan los líquidos serosos? Está en su guía, si lo revisaron. Hay que saber tres conceptos de qué componentes regulan el líquido seroso o los líquidos serosos. Son presiones. ¿Cómo está la presión estática? ¿La presión osmótica? ¿O osmótica? ¿Y la presión estática? Es la La permeabilidad permeabilidad capilar. vascular. Entonces, presión hidrostática, Hidrostática. presión osmótica y la Permeabilidad. permeabilidad vascular. Esos tres conceptos tienen que tener claro, porque a partir de esos tres conceptos vamos a diferenciar el exudado y transudado, que es importante que conozcan la diferencia. Entonces ya saben que en el pulmón hay el líquido pleural, que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. Lo mismo en el corazón, hay el pericardio parietal y el pericardio visceral, y entre medio de esas dos cavidades tenemos un líquido pericardio. Lo mismo. En el peritoneo también es lo mismo. Dice que no tiene ningún órgano, normalmente se encuentra vacía con la excepción de un líquido, que es el líquido peritoneal. ¿Quién sabe cuál es la función de estos líquidos? Si hablamos del corazón, o del pulmón, o del abdomen, ¿qué función tendrían esos líquidos? ¿Qué movimiento? Movimiento. El movimiento de la Esas son víscera. las principales funciones: movimiento y amortiguación. Como amortiguador. O sea, se refiere cuando nosotros estamos en movimiento, podemos hacer un movimiento justo. Si hablamos de los pulmones, el simple hecho de que, digamos, los músculos respiratorios o el diafragma suba y baje causa movimiento en estas vísceras. Entonces hace que no sean tan traumáticas los movimientos, hablando fisiológicamente o patológicamente. Esos líquidos amortiguan. Si hay un golpe, este líquido amortigua y en vez de que vaya solo a una zona, va a ir a todo el pulmón. Entonces son de protección, amortiguación. Entonces acuérdense de esas tres cavidades. Ahora, hay que diferenciar exudado de transudado. ¿Alguien tiene otro marcador? Por si acaso. Tenemos exudado, transudado. ¿Quién sabe qué es exudado? Ya está bien eso. Ya. Entonces, una de las principales causas de infección. Pero para entender todo eso de causas, primeramente hay que saber qué ocurre para que haya
hidrostática, la presión osmótica y la permeabilidad vascular. En el exudado hay un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión osmótica. Y la permeabilidad vascular está normal, acuérdense de eso. Entonces, en exudado hay un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que impide que el líquido salga del vaso. Eso depende mucho de las proteínas. ¿Y qué hace la presión hidrostática? Es lo contrario, es que el líquido entre a la cavidad. Entonces, fisiológicamente, estos dos están en equilibrio. Lo normal es que estén en equilibrio. Pero cuando hay un exudado, no están en equilibrio. Hay una disminución de la presión osmótica y un aumento de la presión hidrostática. Y la permeabilidad vascular está normal. Ahora, si hablamos de transudado, es lo contrario. Del transudado lo que está afectado es la permeabilidad vascular. Todo entra y sale como se le da la gana. Esas son las principales diferencias. Acuérdense, transudado, lo que está aumentado es la permeabilidad vascular. En el exudado hay un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión osmótica y la permeabilidad vascular está normal. Bueno, comenzamos con el transudado. El transudado te dice que son líquidos no inflamatorios que originan por alteración de factores sistémicos que afectan a la formación o reabsorción de líquidos. Las causas, aquí está importante, las principales causas: insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, aumento de la presión venosa pulmonar, hipoproteinemia y otras causas comunes o menos comunes como atelectasia, diálisis peritoneal. Entonces, para que entiendas más fácil la diferencia de transudado y exudado, exudado quiere decir de afuera. Acuérdense, afuera. Entonces, ¿qué me puede causar un exudado? Todo lo que venga de afuera: una bacteria, un virus, un trauma, cualquier factor que sea de afuera y que no esté en el cuerpo puede producir líquidos exudados. Eso, acuérdense, y transudados tiene que haber algo dentro del organismo que está mal. Por ejemplo, el corazón, el pulmón, puede ser una apendicitis. Si hay una peritonitis o una apendicitis, ¿sería de líquido exudado o transudado? Transudado. ¿Exudado o transudado? Transudado. Y si hay proliferación de bacterias en ese líquido, ¿sería transudado o exudado? Exudado. Tienen que saber esas diferencias. Entonces entiendan eso. El transudado se da por factores sistémicos, o sea, que están dentro del organismo. Transudado, dentro. Y el exudado es lo contrario. Entonces, el transudado, la principal causa, insuficiencia cardíaca. Y luego la cirrosis hepática. Ahora, los exudados son inflamatorios. El exudado es un líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos, compuesto por células, proteínas y materiales sólidos. Ahora, puede circular a partir de incisiones o de zonas de infección o inflamación. Entonces, si te dice zonas de infección, tenemos causas: neumonía, cáncer y embolismo pulmonar o embolia pulmonar. Entonces, son causas externas. Se habla de neumonía, que es una infección bacteriana. ¿Dónde actúa la neumonía? En el pulmón. ¿Qué parte del pulmón? Apical. Pero si más específicamente, ¿qué se inflama en la neumonía? Los alveolos. En los alveolos hay una producción de líquido. Donde hay aire, hay líquido. Entonces, se causa la neumonía. No se olviden. Entonces, puede ser cualquier infección: una neumonía, una tuberculosis, una bronquitis, cáncer y embolia pulmonar. Ahí te dice conocido como pus. ¿Qué es la pus?
exudado purulento. Un exudado purulento, pero ¿qué tendría la pus? ¿De qué sería formado? Bacterias, Proteínas muertas. ¿qué? Leucocito muerto. Leucocito, Proteínas muertas. proteínas muertas, todo, principalmente bacterias, leucocitos muertos, proteínas puede tener, entonces es un contenido purulento, que es más conocido como la pus. Entonces acuérdense de la diferencia. Exudado son inflamatorios, transudado no son inflamatorios. Exudados, el transudado es una causa sistémica, el exudado no es una causa sistémica. La principal causa del transudado, ¿cuál es? Insuficiencia cardíaca. Del exudado, ¿cuál sería la principal causa? Neumonía, cáncer, Neumonía, cáncer, embolismo causas pulmonar. infecciosas. Bien, 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 bien. Ahora acá, de los cambios de presiones, dice aumento de la presión hidrostática. ¿Qué va a causar? Una alteración del retorno venoso y una vasodilatación. Disminución de la presión coloidosmótica. Eso tiene que ver con las proteínas. Una glomerulopatías y cirrosis hepática. Entonces, en esta diapositiva están viendo. A ver, empecemos con la disminución de la presión coloidosmótica. Glomerulopatías se dice. En las glomerulopatías hay un problema a nivel de los glomérulos. Normalmente las proteínas no se filtran en la orina, pero cuando hay una glomerulopatía, las proteínas se filtran. Entonces hay una proteinuria. Entonces esa proteinuria, hace una disminución de la presión coloidosmótica. Ahora, en la cirrosis hepática, ¿de qué se encarga el hígado? Síntesis de proteína. Pero si el hígado está cirrótico o está fibrosado, ¿va a haber producción de proteínas o no? No. Entonces, si no hay proteínas, tampoco va a haber una buena presión coloidosmótica. O sea, ahí va a ser una disminución de la presión coloidosmótica. Ahora, el aumento de la presión hidrostática. ¿Qué dijimos que hacía la presión hidrostática? ¿Saca o mete líquido? Saca Y o medio. mete líquido. Mete líquido. La coloidosmótica es la que saca el líquido. Y entonces, alteración del retorno venoso y vasodilatación. Cuando hay una alteración del retorno venoso, ¿qué es el retorno venoso? Primeramente, el retorno de la sangre al corazón. Y si hay una alteración en el retorno venoso, ¿qué sería el principal síntoma o signo que notarían ustedes? Ya varices puede ser. ¿Qué más? Trombo. No está llegando la sangre al corazón. No hay sangre, no está llegando sangre al corazón. Se está quedando en otras partes. Puede haber edema. Edema sería uno de los signos principales. Edema, cuando vean edema, chicos, tienen que llamarle la atención. O es un problema cardíaco o es un problema con las proteínas. Luego la vasodilatación. Hay que saber lo contrario que es vasodilatación y luego vasoconstricción. La vasoconstricción, hay un aumento de la presión arterial, entonces va a haber un mayor flujo, va a haber una disminución del flujo, pero un aumento de la presión arterial. En vasodilatación hay una disminución de la presión arterial, pero un aumento del flujo. Ahora, el aumento de la permeabilidad vascular es por procesos inflamatorios y de obstrucción linfática. Y transudados y exudados. En transudados, ¿qué dijimos que estaba afectado? Transudados. La permeabilidad vascular. Entonces ahí proteínas, aminoácidos, principalmente proteínas, entran y salen. En el exudado está afectado la presión, está aumentada la presión hidrostática, está disminuida la presión coloidosmótica, pero la permeabilidad vascular está normal. Entonces, si está aumentada la presión hidrostática, va a hacer que entre líquido.
Y la presión hidrostática, la presión clorosmótica hace que salga líquido. Está disminuido. Entonces no hay una regulación. Aquí está edema, que es extravasación de líquido al espacio intersticial. Y el derrame, extravasación de líquido en las cavidades serosas. Entonces, derrame puede ser derrame pericárdico, derrame pleural y derrame en el peritoneo, que ya sería peritonito. Ahora, si ven en la imagen, hay un así. Entonces, en la imagen de al lado, si ven el pie y el de abajo que está con edema, ese signo que se forma se llama el signo de Godet o el signo de la huella, y consiste en presionar a nivel del hueso con el dedo, y si se forma ese circulito o una fobia, es signo de Godet positivo, que te indica edema. Si no se forma, no hay edema, es negativo. Eso ya lo van a ver más específico al año, pero para que entiendan, un signo para reconocer edema es el signo de la fobia o el signo de la huella. Si aparece esa fobia, es positivo. No era solo edema, era edema con fobia. Claro. Para cada vez es importante que conozcan los criterios del aire, porque les va a servir para diferenciar exudados de transudados. El transudado, hay menor proteínas, el suero, el exudado hay mayor. El LDH, el límite superior, está menor a 2/3 y en el exudado mayor a 2/3. Entonces, si se dan cuenta, es lo contrario. Primero es el transudado es menor y el exudado es mayor. Pero eso tiene relación. ¿Por qué en un exudado había un aumento de proteínas? En un exudado. Ya, porque está la permeabilidad vascular. ¿Pero por qué más? Exudado. Si la causa es infecciosa. Ya, una vez que va a aumentar la permeabilidad vascular, va a pasar todo como si le dé la gana. ¿Pero por qué habría un aumento de proteínas? Tiene que ver algo con la causa infecciosa. ¿Qué necesitan las bacterias? Nutrientes. Las bacterias necesitan proteínas para multiplicarse, para formar colonias. Entonces, por eso están aumentadas ahora las proteínas. Esta parte es tratando de desintoxicarse. Las proteínas, pues el colesterol, las tres primeras es lo que se llama el colesterol. Proteínas en suero, LDH en suero y el nivel de LDH en líquido pleural. No sé, clasificación de derrame. Entonces, acuérdense de eso. De cuánto es de proteínas, principalmente de proteínas, porque es lo primero que se revisa. De proteínas en el primero, transudado menor a 0,6, exudado mayor a 0,6. Acuérdense de eso. Las proteínas en el líquido pleural, LDH en el suero y LDH mayor a 2/3. La otra es acá, la causa de exudados y transudados. Exudados infecciosa, paraneumónico, edema, neumonía, neoplasias, cáncer bronquial, mesotelioma, linfoma, cardiovascular, tromboembolia pulmonar, hepáticas, cirrosis, síndrome nefrótico, traumatológicas, traumatismo torácico, ruptura de esófago, inflamatorias, transudados, el principal, no se olvide insuficiencia cardíaca,
y cirrosis hepática serían los más importantes. Ya síndrome nefrótico podría ser una hipoalbuminemia. Pero si hay cirrosis hepática, ¿habría hipoalbuminemia o no? Sí. El hígado es el principal que sintetiza proteínas y la albúmina es una proteína. Entonces hay que relacionar un poco. Acá te dice que los exudados pueden ser diagnósticos malignos y puede ser un diagnóstico secundario a tromboembolia pulmonar y un diagnóstico paraneumonía. Y de los transudados, otra vez la insuficiencia cardíaca es la principal causa, es la causa frecuente de derrame pleural. Entonces acuérdense igual de los criterios. Solo acuérdense qué criterios son. Es proteína en suero, LDH en suero, y ya si es de pleura o peritoneo o pericardio, el nivel de LDH en el líquido. O sea, el nivel de LDH en el líquido. O sea, son tres: proteínas en suero, LDH en suero y el LDH en el líquido que se estudia. O sea, ya es líquido pleural o líquido peritoneal o líquido pericardio. Esas diferencias para diferenciar en exudado y transudado. Para empezar a hablar de toracocentesis, es la función o extracción del líquido de la cavidad pleural. El derrame pleural es una acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones, entonces en la pleura parietal y la pleura visceral. El líquido puede acumularse alrededor de los pulmones debido a un bombeo deficiente del corazón o una inflamación. Los síntomas incluyen tos, dolor intenso del pecho, dificultad para respirar, y los tratamientos son antibióticos, diuréticos y la eliminación del líquido. ¿Cómo vamos a eliminar este líquido? Con la toracocentesis. Hablamos del derrame pleural. Te dice cuál sería la causa. ¿Sería un líquido transudado o exudado? Transudado. ¿Cuál sería la causa? Una insuficiencia cardíaca. Puede ser insuficiencia cardíaca. Entonces ya saben qué es derrame pleural. Acumulación de líquido en la cavidad pleural. ¿Por qué se da mayormente? Insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento? Toracocentesis. Lo primero que se tiene que hacer es sacar el líquido y ya se puede dar antibiótico o algún diurético. Ahora está la toracocentesis, lo que mencionamos hoy día. Es la función quirúrgica de la pared torácica para evacuar por aspiración el líquido acumulado en la cavidad pleural. ¿Alguien me dijo a qué nivel se hace la toracocentesis? Esta es la toracocentesis. Y vean el líquido que está extrayendo, que es amarillo. ¿Vieron nuestra azul? Lo que se tiene que hacer dos pasos. Primero se tiene que desinfectar el área o la zona. Todo proceso invasivo se tiene que desinfectar primero. Entonces se desinfecta. Algunos ponen anestésico local, que será el lidocaína, porque es doloroso este procedimiento. Imagínense una aguja que va hasta el pulmón, hasta la pleura. Entonces es doloroso. Se utiliza anestésico local, lidocaína en este caso. Y las bibliografías mencionaban entre el sexto a octavo espacio intercostal. Aquí los análisis de líquido. Una vez que ustedes tengan ese líquido, es importante que hagan el examen físico y el examen químico. Entonces, ¿qué se evalúa en el examen físico? Volumen, color, aspecto, coágulo y densidad. Ya el examen químico, el pH, si hay sangre, si hay glucosa,
proteínas, albúmina, amilasa, colesterol y la reacción de pH alta. Eso la vamos a ver después. Ahora, el valor del pH es 7.64, hablando del líquido pleural. Un pH menor a 7,2 indica el derrame paraneumónico, ruptura esofágica, artritis reumatoide, tuberculosis pleural, neoplasia pleural, hemotórax, un lupus eritematoso sistémico. Aquí te dice un derrame paraneumónico, un pH menor a 7,2. Hablaríamos de exudado o transudado. Te dice ruptura de esófago, artritis reumatoidea, tuberculosis pleural. ¿Exudado o transudado? Exudado. Luego un pH menor a 7 indica drenaje con tubo de toracotomía. Si vieron la primera imagen, estaba usando una aguja, pero ya cuando el pH está menor, te indica que hay una mayor cantidad de líquido. Entonces ya se tiene que usar otras maniobras, y en este caso se hace un drenaje con tubo, porque el líquido es mayor. Entonces se hace la función, y al realizar la función se inyecta un tubo para drenar. Ahora, la diferencia entre los derrames exudativos, la cantidad normal de líquido pleural es aproximadamente igual a la sanguínea de glucosa. ¿Cuál es el valor normal de glucosa en sangre? De 70 a 99. Entonces, la glucosa menor a 60 sugiere consumo por metabolismo celular o bacterias. Derrame pleural paraneumónico, tuberculoso o neoplasias y empiema. Entonces, la glucosa menor a 60 miligramos indica exudado o transudado. Vean las causas. Exudado. La glucosa menor a 40 indica drenaje, presencia de células atípicas, científicas, citología. ¿Qué es citología? Estudio de las células. Desde la glucosa baja indicará bloqueo de pasaje de la glucosa del plasma al espacio pleural. Eso es lo mismo cuando el anterior. Cuando la glucosa está muy abajo, indica que hay mucha cantidad de líquido, y en este caso una glucosa menor a 40 te indica que hay presencia de células atípicas que indican que se tiene que llevar un estudio citológico. Ya si te tienen un estudio citológico puedes estar pensando en algún neoplasia, pero lo importante es de la glucosa. El valor normal del líquido pleural de glucosa es ¿de cuánto? El valor normal de glucosa en líquido pleural. ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal en sangre? De 70 a 99. Entonces, te dice que el valor de glucosa en líquido pleural es aproximadamente igual a la sanguínea. Acuérdense, no se me olvida. Y cuando está menor a 60 miligramos sobre decilitro, indica que el líquido es exudado, porque hay un metabolismo celular de bacterias. El derrame pleural es paraneumónico, puede ser tuberculoso, neoplasias o empiema. Entonces, aquí está la reacción de actividad alta, que se utiliza con el fin de diferenciar un exudado con un transudado. No solo en el contenido de proteínas, sino la concentración de fibrinógeno y mediadores inflamatorios que conducen a una reacción positiva. ¿Qué mediadores inflamatorios conocen? La histamina. ¿Citocina? La histamina. Ya, serotonina. La serotonina. Una reacción, la interleucina. ¿Cuál? Las interleucinas, Las interleucinas que son por 1 o 6. ¿Qué más? Factor de necrosis tumoral, entonces. Factor de necrosis tumoral, ya. ¿Qué más? Falta algo importante que se habla de mediadores inflamatorios. Empieza con P.
La rosa. Es importante. Todo desencadena a partir de estas proteínas. Empieza con P. Luego sigue la L. Prostaglandinas. Ay, sí. Mediadores inflamatorios. Puede ser eso. Entonces, esta reacción de Ribalta va a medir esos mediadores inflamatorios, ya sea prostaglandinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral. Si hay una mayor cantidad de estos mediadores, es una reacción positiva. Por acá en el análisis de líquido pleural habla del análisis citológico. En transudados hay menor a 1000 leucocitos y exudados una concentración mayor a 1000. El recuento de mayor a 10.000 en derrames paraneumónicos y el recuento mayor a 50.000 en empiema. Empiema es lo mismo que decir un derrame pleural, pero con líquido purulento. Eso es empiema. Donde el líquido se vuelve purulento se llama empiema. Con el derrame pleural en general el líquido no es purulento, pero cuando el líquido se vuelve purulento ya pasa a ser un empiema. Cuando el líquido es puro. Esa es la diferencia. En el análisis bacteriológico también se pide división de Gram, cultivo aeróbios y anaerobios, y según sospecha clínica se hacen cultivos de micobacterias y hongos. ¿Qué micobacteria es la más importante? Micobacterias, tuberculosis, la más importante. Entonces no se olviden esa parte. Y los exámenes que se piden para líquidos serosos, ¿cuáles son? ¿Qué examen pedirían para líquidos serosos? Un análisis citoquímico y bacteriológico de líquido pleural, líquido pericárdico o líquido peritoneal. Acuérdense, eso es importante. Ese tipo de preguntas son preguntas de auxiliatura si quieren ser auxiliares. Los exámenes de auxiliatura, si quieren ser auxiliares de bacteria, no es complicado, solo después de sacar una buena nota en la materia, porque pesa mucho los créditos. No tanto el examen, es más los créditos. Y entonces, repasando, porque ya no es claro el tema. ¿Para qué sirven los criterios de Lyme? ¿Alguien? Un exudado y un transudado. Bien. A ver. Patricia Tolaba. ¿Qué es un transudado? Que ella se pregunta. ¿No hay RN? ¿Qué es un transudado? Ya, y el exudado. Hay una disminución de la presión preventiva. Ya, a ver, Edwin Dennis Oliva. ¿Qué criterios se utilizan los criterios del aire? El desolado Valverde. Si le dieron qué criterios, estudian los criterios del aire. Habla de lo que es el LDH, el plasma y la proteína en el Las proteínas en plasma. Acuérdense de esos tres. Los criterios del Lyme, diferencia exudado y transudado, con los factores de proteínas en plasma, LDH en plasma y LDH en líquido pleural. Said, ¿qué tipo de líquido hay mayor proteínas? exudado.
sería el LDH en suelo? En el exudado. Mayor 0,3. Mayor al 0,3. Bien, Daniel Yucra. A ver. ¿Qué análisis citológicos se hacen? ¿Cómo serían los análisis citológicos en un exudado y un transudado? Leucocitos elevados, transudado disminuido. Ya. Si está mayor a 10.000, ¿qué es? Si el leucocito está mayor a 10.000. Leucocito mayor a 10.000. ¿Qué nos indica? Exudado. Derrames para el mundo. Si está mayor a 50.000, ¿en quién? Bisbet. ¿Qué es el clima? Un líquido turbulento. Acuérdense de eso. Es importante. Entonces, ¿entienden los términos de exudado, transudado? ¿Qué es líquido ceroso? ¿Qué es líquido pleural? A ver, entonces, ¿el líquido pleural por sí solo tendría bacterias o no? Es lo mismo en el pericardio y en el peritoneo. Los líquidos son estériles. De la microbiota. A ver, caso clínico. Aire. ¿Cuál es el caso clínico? Mujer de 48 años de edad con hipertensión arterial que presenta la consulta con un cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución, caracterizado por tos con expectoración, disnea grado 2, fiebre y ostealgia. A los 3 días de internación se observa con disnea grado 3 y frecuente. Se solicita la ISI de tórax con enrolamiento de los senos plasmáticos y de creación de mediastino. Se solicita cultivo de esputo. ¿Cuáles eran los 3 criterios? ¿Y qué rescatamos del caso clínico? ¿Qué les llama la atención del caso clínico? ¿Cómo analizarían el caso clínico? ¿Qué es lo primero que ven? Dos con expectoración, ya, ¿qué más? Disnea, ¿qué es disnea? Dificultad a respirar bien. De estos te dice tos con expectoración, disnea grado 2, fiebre, ostealgia. A los 3 días de internación se observa con disnea ya grado 3, trepopnea, se solicita un rayos X de tórax. Trepopnea es la incapacidad de respirar cuando estás sentado. O sea, cuando te paras, empiezas a toser. Y sentado ya se te calma. Sí, eso. Ya, entonces, ¿qué cuadro clínico piensa que tiene esta mujer? Eso ya sería un derrame y esto Ya tiene derrame, porque están viendo ahí la radiografía, pero ¿cómo empieza este derrame? Te dice tos con expectoración, disnea y fiebre. O sea, tiene un cuadro infeccioso primeramente. ¿Pero qué cuadro? Para neumonía. Neumonía, tos con expectoración. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Tos con fiebre y dolor en punta del costado. Y la punta del costado. Entonces, ¿qué le faltaría acá para que sea triada? Dolor en punta del costado. Pero te dice tos con expectoración y fiebre. O sea, no confirma el diagnóstico de neumonía, pero ya sospecho que puedo tener un diagnóstico presuntivo. Ya si te dice se solicita un cultivo de esputo, pues ya va a depender de cómo salga este esputo. Ya, acá son signos semiológicos.
Lo mismo de acá, que te dice borramiento de los senos postdiafragmáticos. Esto es para que lo conozcan, pero lo van a ver mejor al año. Para no confundirles mucho. Cuando hay un borramiento de los senos postdiafragmáticos, acá se ve normal. Seno postdiafragmático. Acá hay un borramiento. No se ve tan blanco. Cuando hay presencia, o cuando en la radiografía ven blanco, es líquido. Cuando es negro, es aire. Entonces en los pulmones, obviamente tiene que estar negro, porque hay aire. Pero cuando está blanco, se refiere a que hay otra densidad. Y en este caso puede ser líquido. Yo no sé si este líquido está turbulento o está normal. O incluso puede ser sangre, no sé. Pero solo me dice que hay un cambio de densidad. Donde hay aire, hay líquido. Después, acá te dice circulación pulmonar, musculosa pleural, disminución del murmullo vesicular, matidez en la percusión torácica y fiebre. Si hablamos de semiología, se estudia por 4 parámetros: inspección, palpación, percusión y escrutación. Y eso es sencillo de entender. Inspección, todo lo que yo veo a la vista. Está mi paciente, todo lo que yo puedo ver a simple vista que tiene, sin tocarle, sin decirle si se desliza, nada, solo a simple vista. Entonces yo veo las facies, yo veo su forma de caminar, yo veo su biotipo, yo veo su piel, si está hidratado o no está hidratado, veo sus manos, sus orejas, sus ojos, todo a simple vista. Eso es inspección. Yo inspecciono a mi paciente a simple vista. Luego sigue el siguiente paso, que es palpación. Acá ya tomo maniobras. Acá te dice disminución, matidez. Bueno, no te dice de la palpación, pero la palpación ya es cuando yo aplico maniobras y toco a mi paciente. En la palpación mayormente se observa y si hay nódulos, si hay algo anormal. O sea, yo toco el tórax, qué tipo de tórax es, cómo está la respiración. Entonces yo ya toco al paciente. Ahora en la percusión, ya son maniobras percutorias para diferenciar. Acá te dice matidez a la percusión torácica. Si hablamos de percusión, encontramos 3 tipos de sonidos. En el pulmón sería sonoridad, timpanismo o matidez. Lo normal en todo el pulmón es que haya sonoridad. Sonoridad quiere decir una presencia de aire normal en toda la cavidad torácica. Sonoridad. Pero si hablamos de timpanismo, es una presencia excesiva de aire en el tórax. Solo para que conozcan o entiendan esa parte. Ahora, matidez. Matidez, ¿cómo les puedo dar el ejemplo? Si se toca su hígado, con el lado derecho intentan tocar. ¿Alguien lo puede sentir o no lo puede sentir? El hígado. ¿Se puede sentir o no se puede sentir? Prefiramos sentir. ¿Sí o no? ¿Cómo te hagas sentir? Normalmente no se puede sentir. ¿Qué puede ser? No tiene hepatomegalia. Pero matidez quiere decir que matidez les va a indicar que hay líquido. O sea, las maniobras para percutir ya no se complican, pero no es necesario que lo sepan. Pero solo se golpea y ahí se siente. En este caso, matidez es como que golpea una bolsa con agua, una bolsa llena de agua. Esa sensación. Y te dice matidez a la percusión torácica. Te dice hay presencia de líquido. Y ya fiebre, que es un signo característico de infección. Ahora, murmullo vesicular. Cuando ustedes vayan a realizar la auscultación, lo primero que se busca es el murmullo vesicular. Y el murmullo vesicular hace referencia al paso de aire que da por todas las cavidades respiratorias, o sea, por todo el sistema respiratorio. Todo el paso de aire se escucha. Eso es el murmullo vesicular. El
paso de aire normal por las vías respiratorias. Eso es murmullo vesicular. Ahora, te dice disminución del murmullo vesicular. Es porque no hay un buen pasaje de aire a través de las vías respiratorias. Son solo para que entiendan esta parte. Pero esto lo van a ver mejor al año. Ahora, en las preguntas, Daniela Rocha. La pregunta número 1, ¿cuál es su diagnóstico prescriptivo? Neumonía adquirida por la comida. ¿Por qué derrame pleural, Diana? Pásenlo borrado. Neumonía adquirida por la comida. ¿Por qué su diagnóstico prescriptivo fue una neumonía? Solo faltaría el Listo, dolor de estómago. entonces, ¿cuál sería la triada? Sí, dolor de punta del estómago. Ahora, en la respuesta dice neumonía adquirida de la comunidad. ¿Cuál sería la bacteria principal que causa este tipo de neumonía? El estreptococcus pneumoniae. Muy bien. Diana Juliet. La pregunta número 2. Dice, ¿cuál es la complicación al cuadro clínico? Y sería, decía, derrame paraneumónico. Derrame paraneumónico. ¿Qué quiere decir derrame paraneumónico? Esos son líquidos. Derrame paraneumónico. Sería un derrame progresivo. Derrame progresivo, ¿a qué? En los pulmones. Que se expande. Este sería un derrame paraneumónico. La autora de su pregunta. No hemos pasado clases hace 3 semanas. Sí. No, ya llevamos 3 clases sin pasar. Con la ¿Sería que autora. ataca los dos pulmones o no? Paraneumónico. Ataque a los dos pulmones. ¿Qué más? Sí, eso sí tengo. A ver, el derrame paraneumónico. Hay que desglosar la palabra. Neumónico viene neumonía. ¿Qué sería para? ¿Qué tienen por paraneumónico? Paralelo. Ya. Pus. Pus. Ya. Pues, Acumulación de líquido. hay una qué? Acumulación de líquido. Una acumulación de líquido. Ya. Derrame por sí solo te dice que hay acumulación de líquido. Derrame. Pero paraneumónico. ¿Qué quiere decir paraneumónico? Se borra. El paraneumónico quiere decir que precede a alguna infección, en este caso la neumonía. Primeramente hay un cuadro infeccioso y después la complicación de este cuadro infeccioso vendría a ser un derrame. En este caso te habla de neumonía. Ahora, Carlos David. Carlos David. ¿Qué prueba de laboratorio se necesitaría para llegar al diagnóstico? De líquido pleural. Echeverría, Torrico, ¿sí? La última pregunta. ¿Cómo se llama la técnica mediante la cual se toma la muestra? Toracentesis. Toracocentesis. ¿El corazón cómo se llamaría? Toracentesis. Corazón. Paracentesis. En el estómago. Paracentesis. Se pueden hacer dos técnicas. No se olviden. Primero el pulmón, pues la pleura toracocentesis. En la cavidad pericárdica, pericardiocentesis. Ya en el abdomen, paracentesis. Estos tres.
Santiago. Me comí la co. La pregunta. Me comí la co. ¿Cómo se llama la técnica? En base a qué criterio. En base a qué criterio clínico se realiza el diagnóstico para ver si es exudado o exudado. Criterio Bien. ¿Por qué no me tocó eso a mí? Y sí, Yasmín. Ay, ya bien, no me acuerdo de La segunda pregunta. Los órganos comunes del derrame pleural transudado son insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. Y un exudado, ¿cuál es? Del exudado, proceso infeccioso, inflamatorio y neoplasma. Sarela, Melanie. ¿Cómo estaba el examen químico de las proteínas? pH. ¿Estás? ¿Cómo estaban las proteínas? pH menor mayor. Este es mayor. Es menor, no. Oye, esos signos todavía no sé cuál es cuál. La reacción de Rivera alta no está mal. No está. Está amilasa y colesterol. A ver, ahí está el examen químico. En base a ese examen químico, ¿sería un transudado o un exudado? En base a ese examen químico, ¿un exudado o un transudado? Un exudado. ¿Qué es lo que le dice que es un exudado? El pH. Bueno, pH, ya, pero sí, ¿qué más? Las proteínas. Las proteínas. Principalmente proteínas. Y el. Y la glucosa también puede ser. Verdad. Que la otra era 60. Sandra Denés. El análisis citológico. ¿Cómo estaría? Si es un exudado. Bien. ¿Mayor a 1000 o menor a 1000? Mayor a 1000. ¿Cuánto es? Ah, ya sé que Luz Mamani José Carlos. 70% de Bien. La tinción negra sería positiva, negativa, pocos, asilo. ¿Cómo estaría la tinción negra? No hay colesterol ahí. Amilasa, colesterol. Doctora No, que no venga. Escuchaba nada. Que lo ponemos falta. No, es la doctora. Ya, entonces, ¿cuál sería el análisis bacteriológico? Tinción negra. O sea, ¿qué dice? En la tinción negra, ¿cómo estaría? Streptococcus está positivo. ¿Qué bacteria sería? La doctora ya estaba acá. Bacteria. A ver, solo el Streptococcus pneumoniae es el común que produce el NAC, una neumonía NAC, adquirida en la comunidad. Y una atípica, ¿qué bacterias son? Si se examina la siguiente semana, ¿qué pondría? Una neumonía atípica. ¿Qué bacterias son? Streptococcus pneumoniae. Ya, ¿qué más te pondrían? Atípica. Una neumonía atípica.
micoplasma, neumonía, Plasma, neumonía, ¿qué más? clamidia. Y clamidia, neumonía. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opción? Uno dijo Cristófono formas, otro dijo plasma y clamidia. Neumona, Klebsiella, neumonis. Ah, Klebsiella. Ay no, mi cabeza. Aparición de la nada. Sería la siguiente. Ah. ¿Saben había sido hoy? Tenían cero. Nadie respondió, tenían cero. Probabilidad sería su compañera. Que sería clamidia y micoplasma neumonía. Atípicos. Neumonía atípica. Estamos muertos. Voy a llamarle a esta chicos que la puedan